En 1944, mientras Europa ardía bajo las bombas y el Pacífico consumía hombres y acero, Estados Unidos probaba en secreto un caza que despegaba impulsado por motores cohete. No era un proyecto alemán. No era una respuesta al Me-163. Era estadounidense. Y durante años, su existencia fue cuidadosamente minimizada. Se llamaba Northrop XP-79. Y su historia revela hasta dónde estaba dispuesto a llegar Washington cuando el dominio del aire parecía estar en juego. A comienzos de la década de 1940, la guerra aérea había cambiado para siempre. Los bombarderos volaban cada vez más alto. Los cazas de pistón comenzaban a rozar los límites aerodinámicos. El futuro pertenecía a la velocidad, al ascenso brutal, a la energía concentrada en segundos de combate. En 1941, antes incluso de la entrada formal de Estados Unidos en la guerra tras Pearl Harbor, el ingeniero John Knudsen Jack Northrop, fundador de la compañía Northrop Aircraft en Hawthorne, California, recibió autorización para explorar configuraciones radicales de ala volante con aplicaciones militares. Northrop ya había experimentado con diseños sin fuselaje convencional desde los años 30. Su convicción era clara: eliminar el fuselaje y la cola reducía la resistencia y mejoraba la eficiencia estructural. Pero la guerra exigía algo más que eficiencia. En 1942, la United States Army Air Forces mostró interés en un concepto aún más extremo: un interceptor de ala volante, altamente blindado, capaz de ascender con potencia cohete y destruir bombarderos enemigos mediante impacto directo o armamento concentrado. La idea parecía salida de una pesadilla industrial. Sin embargo, estaba documentada, financiada y clasificada. El proyecto recibiría la designación XP-79. La apuesta era arriesgada. La tecnología de motores cohete en Estados Unidos era incipiente. Los materiales resistentes al calor estaban en desarrollo. Y el entrenamiento de pilotos para una aeronave sin precedentes implicaba riesgos mortales. Pero en plena guerra total, el riesgo era una moneda aceptable. El XP-79 nació de una obsesión estructural. Northrop creía que el ala volante era el futuro de la aviación. Sin fuselaje ni superficies de cola tradicionales, el avión sería más ligero, más aerodinámico y potencialmente más rápido. Pero el XP-79 iba más allá de la filosofía aerodinámica. Su estructura estaba diseñada con una aleación de magnesio soldada, algo extremadamente poco común en la época. El magnesio ofrecía una relación peso-resistencia favorable, pero también era inflamable bajo ciertas condiciones. Utilizarlo en una aeronave de combate era una decisión audaz. El diseño original, conocido como XP-79B, contemplaba dos motores cohete Aerojet SCAL-200 que quemaban una mezcla de combustible líquido y oxidante. Cada motor debía producir aproximadamente 850 libras de empuje. La idea era lograr una tasa de ascenso superior a cualquier caza de pistón contemporáneo. Sin embargo, la realidad técnica pronto impuso límites. Los motores cohete presentaban problemas de fiabilidad, consumo excesivo y peligros inherentes al manejo de propelentes. En 1943, con la guerra en su punto crítico, el proyecto fue rediseñado. En lugar de motores cohete puros, el XP-79 sería impulsado por dos turborreactores Westinghouse 19B, también conocidos como J-30, cada uno con un empuje aproximado de 1.365 libras. Estados Unidos estaba entrando en la era del jet. El XP-79 adoptó una configuración radical. El piloto no se sentaba de forma convencional. Se colocaba en posición prona, boca abajo, apoyado sobre el pecho. ¿La razón? Reducir el perfil frontal y permitir al piloto soportar mejor las fuerzas G durante maniobras violentas. La cabina estaba blindada con una plancha de acero en la parte frontal. Northrop incluso consideró la posibilidad de que el avión realizara ataques por colisión controlada contra bombarderos enemigos, utilizando la robustez estructural del ala para cortar superficies de cola adversarias.
No era una táctica oficial aprobada para combate, pero la idea fue estudiada. El primer prototipo fue construido en las instalaciones de Northrop en Hawthorne en 1944. El ensamblaje final reveló una máquina compacta, de aproximadamente 11,6 metros de envergadura, sin cola vertical prominente y con entradas de aire integradas en el ala. Las pruebas en tierra comenzaron en el Muroc Army Airfield, en California, hoy conocido como Edwards Air Force Base. Muroc era el epicentro de la experimentación aérea estadounidense. Allí se probaban los límites del diseño y del valor humano. El piloto de pruebas asignado fue el teniente Harry Crosby. Experimentado y metódico, Crosby comprendía que estaba entrando en territorio desconocido. Volar un ala volante a reacción en 1945 no era una transición suave desde un P-51 Mustang. El 12 de septiembre de 1945, el XP-79 realizó su primer vuelo. El despegue fue aparentemente normal. La aceleración fue estable. Pero a los pocos minutos, mientras ascendía a unos 3.000 metros, la aeronave comenzó a experimentar oscilaciones longitudinales. Los informes posteriores indicarían problemas en el control lateral y posible pérdida de estabilidad debido a fallos en los mecanismos de mando. Testigos en tierra observaron cómo el ala volante entraba en una espiral descendente. Crosby intentó recuperar el control. No lo logró. El XP-79 se estrelló en el desierto de Mojave. Harry Crosby murió en el impacto. La investigación concluyó que el accidente probablemente fue causado por un mal funcionamiento en el sistema de control, posiblemente relacionado con el cableado o con la respuesta aerodinámica inesperada del diseño sin cola. No hubo evidencia de fallo estructural catastrófico previo al impacto, pero la falta de experiencia acumulada en alas volantes a reacción complicaba cualquier diagnóstico definitivo. Para entonces, la guerra ya había terminado. Alemania se había rendido en mayo de 1945. Japón capitularía en septiembre. El impulso estratégico que justificaba interceptores experimentales de ascenso rápido se desvanecía. El XP-79 nunca entró en producción. Solo se construyó un prototipo completo para vuelo. El programa fue cancelado poco después del accidente. Pero la historia no termina en el desierto. El interés por las alas volantes persistió. Northrop continuó desarrollando conceptos similares, incluyendo el bombardero estratégico YB-49, también probado en Muroc a finales de los años 40. Aunque ese programa también enfrentó cancelación, las ideas aerodinámicas no desaparecieron. Décadas más tarde, el concepto de ala volante encontraría su máxima expresión en el bombardero furtivo B-2 Spirit. En retrospectiva, el XP-79 no fue un éxito operativo. No combatió. No interceptó bombarderos enemigos. No cambió el curso de la guerra. Pero representó algo más inquietante: la disposición de Estados Unidos a explorar soluciones extremas cuando el equilibrio aéreo parecía frágil. El avión era peligroso. La posición prona del piloto complicaba la visibilidad y el escape de emergencia. Los primeros planes con motores cohete habrían implicado riesgos químicos significativos. Incluso con turborreactores, la estabilidad de un ala volante pura requería una precisión de control que la tecnología analógica de la época apenas podía ofrecer. ¿Cómo se sentían los pilotos al volarlo? Los informes indican cautela, curiosidad técnica, conciencia del riesgo. No era una máquina indulgente. Era una plataforma experimental en el sentido más crudo de la palabra. La reacción aliada al programa fue discreta, en parte porque permaneció clasificado durante la guerra. A diferencia del Messerschmitt Me-163 alemán, cuya existencia era conocida por los servicios de inteligencia aliados, el XP-79 no llegó a ser una amenaza operativa visible. Era un experimento interno, un laboratorio volador. Después de la guerra, con la llegada masiva de científicos alemanes a Estados Unidos bajo programas como Operation Paperclip, el enfoque estadounidense en cohetes y aerodinámica avanzada se intensificó. Sin embargo,
El XP-79 quedó como una nota técnica en los archivos de la Army Air Forces. Un ala volante a reacción. Un piloto tumbado boca abajo. Un accidente en el desierto. Un programa cancelado en silencio. ¿Por qué nunca se habló ampliamente de él? Porque no encajaba en la narrativa de victoria clara. No fue un arma decisiva. Fue un riesgo asumido en la sombra. En los archivos de Muroc, en los informes técnicos de 1945, el XP-79 aparece como lo que realmente fue. Un puente incompleto entre la era del pistón y la del reactor, entre la teoría aerodinámica radical y la práctica operacional. Su fracaso aportó datos. Datos sobre estabilidad, sobre control en alas sin superficies verticales tradicionales, sobre integración de turborreactores en estructuras no convencionales. Datos que serían utilizados en programas posteriores. El proyecto experimental que Estados Unidos nunca quiso revelar no fue un arma secreta capaz de cambiar la guerra en un instante. Fue algo más humano y más inquietante. Fue la evidencia de que, incluso en el bando vencedor, la guerra empujó a ingenieros y pilotos hacia territorios donde la línea entre innovación y catástrofe era peligrosamente delgada. El XP-79 voló una sola vez. Y en ese único vuelo quedó grabado el precio de explorar el futuro demasiado pronto.